Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo, un nuevo caso, una nueva historia. Hablaremos de Laura Alonso, una joven de Toén, más concretamente Xestosa, en Ourense, que por si alguien no lo sabe está en Galicia, España. Antes de empezar a contaros esta historia que ha ocurrido en el año 2009, quiero hacer un inciso. Por lo general, todos mis vídeos tienen las mismas partes. Empiezo hablando un poco de los protagonistas, posteriormente intento hacer una cronología de los hechos y finalmente presento los culpables si los hay y la condena. Bajo ningún concepto hago juicios de valor y es muy raro, de hecho si lo he hecho una vez ya me parece mucho, que dé mi opinión personal. Pero en esta ocasión sí quiero hacerlo, no con el caso en sí, sino una reflexión. Este suceso ha tenido lugar en el año 2009 y eso quiere decir, estamos en el 2023, que la persona acusada de los hechos, que posteriormente os contaré quién es, está ya disfrutando del tercer grado penitenciario. ¿Qué quiere decir eso? Que la familia de la víctima, que en este caso para mí es la más desprotegida, tiene al presunto asesino de su hija a nada, a pocos kilómetros de su casa. Cada vez que hacen un viaje desde su pueblo a Ourense tienen que pasar por el lugar en el que él está trabajando y eso quiere decir que en cualquier momento pueden verlo, pueden cruzarse con él porque el presunto asesino simplemente tiene que ir a la cárcel a dormir. Por lo demás hace vida normal. Y esto me hace a mí reflexionar mucho. Antes de nada diré que me considero una persona demasiado empática, quizás, y que sobrepiensa muchísimo las cosas. Entonces cuando estoy haciendo un caso yo busco un montón de información, aunque tú veas un vídeo de 10 minutos, 12 minutos, yo le dedico un montón de horas, porque generalmente hay información súper confusa, contradictoria, y yo intento que sea lo más real posible. Que puedo equivocarme, está claro, yo no he estado en el lugar de los hechos. Si cuento alguna cosa que haya pasado de un modo diferente, lo siento. Por supuesto, no quiero dar información que no sea veraz, pero os aseguro que antes de dar un dato lo contrasto un montón. Y si tengo dudas sobre alguno, lo omito. De hecho, he dejado de hacer casos que tenía un montón de ganas de hacer porque encontraba información tan contradictoria que me explotaba en la cabeza. Bueno, que empiezo a hablar y me lío. A donde quería llegar con eso es que cuando estoy haciendo un caso intento empatizar con los personajes, entender un poco lo que hay en sus cabezas. Obviamente es muy difícil, pero me meto demasiado en la historia. Y en este caso me ha llevado a pensar, creo que esto ya lo he dicho en otra ocasión, pero es que me parece súper injusto, que no todos los desaparecidos, no todas las personas que aparecen sin vida son tratadas igual. Y en este caso, sobre todo, me parece muy injusto que esta familia ha pedido una orden de alejamiento porque no quiere encontrarse con esta persona, este presunto asesino de su hija, y creo que no se le ha hecho mucho caso. Además, ellos tienen un negocio, lo que significa que siendo un vecino de la zona podría ir allí y no pasaría nada. Sin contar con que tiene que dar una rabia, una impotencia, saber que tu hija está bajo tierra y esta persona pues ya está, ya ha cumplido, ya está trabajando y en breves ya no tendrá ni que dormir en prisión. La cosa y a donde quiero llegar es que no me parece ni medio normal que dependiendo del caso, de quién sea la víctima, las condenas se agraven muchísimo más que otras. Creo que debería ser un trato como más equitativo y no que a algunos se le pongan los medios máximos posibles y otros casi que tengan que salir a buscar a sus familiares solos con la ayuda de sus vecinos. Obviamente esta es mi opinión, me gustaría conocer la vuestra, si creéis que existen muchas diferencias entre algunos casos y otros. Yo no voy a ponerme a dar nombres, no es necesario, pero en mi perfil algunos de los casos que he hecho han tenido muchísima repercusión mediática y otros, por ejemplo como este, creo que no se han tratado lo suficiente. De hecho, si buscas algunos casos, como os decía, súper mediáticos ya en YouTube, ya sin medios de comunicación, sin absolutamente nada de eso, veréis que hay muchísima gente, muchísimos youtubers que lo han tratado, lo han contado, lo han analizado y por el contrario, en esta ocasión, el de Laura Alonso, no he encontrado a una sola persona que haya hablado sobre esto. Ojalá me equivoque, pero es que yo no lo he visto. Lo único que he encontrado es un documental de la TVG, la Televisión de Galicia, haciendo una reconstrucción de los hechos. Y la verdad es que me da un montón de lástima.
que a algunas personas se le den un montón de bombo y a otras casi ni se mencionen. Es mi opinión, tenía que decirla, la he dicho y ya continúo porque si no esto se alarga un montón. Ya llevo 15 minutos grabados y todavía no he empezado con la historia. Como os decía, os voy a hablar de Laura Alonso, una joven de 19 años que desaparece misteriosamente tras quedar con su pareja y unos amigos y luego de enviarle un mensaje a su novio diciéndole que ya estaba en casa. Si quieres conocer la historia completa, quédate, pero como siempre antes te pediré que si no estás suscrita te suscribas aquí abajo, actives la campanita si no te perderás ninguna de mis actualizaciones, me dejes un like si te gusta este vídeo y en esta ocasión sí pediré, si te apetece, que me dejes un comentario dándome tu opinión concretamente con lo que he planteado antes. Y ya sin más dilación, ¡empezamos! Esta joven es Laura Alonso Pérez, tenía 19 años y vivía, como os he dicho, en Xestosa, en Toén, con sus padres. Su padre trabajaba en una cantera, su madre regentaba un bar que tenían en el bajo de su vivienda y Laura estudiaba, aunque ya había hecho sus pinitos en el mundo laboral trabajando en un supermercado. La vida de esta familia no distaba mucho de cualquier otra que vivía en esa pequeña aldea. Laura había pasado unos momentos muy malos, había iniciado terapia por recomendación de sus padres, ya que padeció una anorexia nerviosa. Y en estos momentos, nos encontramos en agosto del año 2009, parecía que empezaba a ser feliz. Lo que no sabían sus padres será que la causa de ese problema alimenticio, de ese trastorno, no era un tema físico, un tema de verse bien, sino una consecuencia del calvario que con tan solo 19 años estaba viviendo. Y este era el causante de sus males. Se llama Javier Cruz. Era un cliente asiduo al bar de la madre de Laura y ambos habían iniciado una relación a escondidas cuando ella todavía era menor de edad. Entre ambos existen 13 años de diferencia y eso hace que él tenga la capacidad de manipularla. Y él es el que decide que esa relación debe ser secreta. Una relación que ha durado al menos 3 años. Según la psicóloga de Laura, la joven presentaba depresión y estrés postraumático, consecuencia de los maltratos físicos y psicológicos a los que Javier Cruz la sometía. Además, esta profesional define a Laura como una chica gris, triste y llorosa. Y alega que Laura le explicó que no podía comer, que tenía un nudo en el estómago, que lo tenía cerrado y no tenía hambre. Además, sentía una presión en el pecho. En definitiva, como os adelantaba antes, Laura no dejó de comer para verse bien, sino porque una inmensa angustia se lo impedía. En estas sesiones terapéuticas, Laura confiesa que se pasa los fines de semana llorando, porque Javier le promete un montón de cosas que luego no cumple. En verdad, ni siquiera aparecía cuando hacían planes, pero luego lo compensaba con un perdón que Laura se creía y la rueda volvía a empezar. No era raro ver a Laura llevando pañuelos en el cuello, independientemente de la estación en la que nos encontrásemos. Daba igual que fuera invierno, verano o primavera. Laura siempre lo llevaba cubierto. Y tiene una explicación. La joven simplemente intentaba ocultar a su entorno los hematomas que su pareja le provocaba, ya que tenía la costumbre de apretarla tan fuerte hasta ver cómo se ahogaba para luego soltarla. Sin embargo, a finales del 2008 la situación se le va de las manos y Laura recibe una inmensa paliza que hace que vaya a denunciar a su agresor. Aunque debo decir que no duró mucho puesta la demanda, porque Laura sintió tanto miedo por las amenazas de Javier que terminó retirándola. Pasan los meses y la chica, aconsejada por su terapeuta, decide poner distancia con Javier. Retoma contacto con su pandilla de amigos y además empieza a conocer gente. Queda con otros chicos, se inicia una relación con Jorge, una persona de su edad y que, según palabras de la propia Laura, la trata como una princesa, a diferencia de lo que hacía Javier. La noche del 23 de agosto del año 2009, Laura se desplaza
desplaza a Barbadàs, concretamente a Valenzà, y allí, en un bar, se reúne con unos amigos y con su actual pareja, a la que lleva conociendo unos pocos meses. Ya es la 1:30 de la madrugada y a pesar de que está siendo una noche agradable, Laura se despide, dice que tiene que marcharse a casa porque a la mañana siguiente debe madrugar para ayudar a sus padres en el bar, ya que son fiestas. Poco después es Jorge el que se marcha y a las 2:45, cuando ya está en su casa, recibe un mensaje de Laura diciéndole que ya ha llegado a casa. El joven se despreocupa, voltea el móvil que tiene silenciado y se pone a dormir. Sin embargo, os diré que a mí personalmente hay un punto que me llama la atención. Ha pasado 1 hora y cuarto desde que Laura se ha marchado hasta que envía el mensaje diciendo que ha llegado. Sin embargo, la distancia que separa su casa del bar de Valenzà en el que han estado tomando algo son apenas 10 kilómetros. Es decir, debería haberlos hecho en 15 minutos. Aunque también puede pasar que Laura se haya entretenido, se haya cambiado, se haya puesto el pijama y el mensaje lo haya mandado cuando se disponía a dormir. Como os decía, este mensaje Laura lo manda a las 2:45 de la mañana. Jorge gira el móvil que tiene silenciado, se pone a dormir y a las 3, 15 minutos después, Laura intenta volver a contactar con su novio, esta vez a través de una llamada que él ya no puede contestar porque se ha quedado dormido. A la mañana siguiente, los padres de Laura se despiertan, parece que a la joven se le han pegado las sábanas, por lo que su madre entra en la habitación para despertarla y descubre que la chica no está en casa. Y ni siquiera ha dormido allí, la cama está hecha y no están sus cosas. Se preocupa mucho y tras intentar contactar con su hija, llama a la policía. Y pronto se inician las labores de búsqueda de la joven. Todo el pueblo se implica y recorren palmo a palmo la zona, sin embargo la chica parece habérsela tragado la tierra. Esta búsqueda, llevada a cabo por más de un centenar de voluntarios, se extiende a internet. Las amigas de Laura comparten un evento en Twenty, una red social de la época, pidiéndole que vuelva y que si alguien tiene noticias de la joven, contacte con los teléfonos que dejan. Por su parte, la Guardia Civil inicia una investigación. Empieza con los interrogatorios y desde el inicio se descarta una desaparición voluntaria. Laura no tenía motivos para irse sin más. Los investigadores comienzan poniendo el foco de atención en el entorno de Laura. A media tarde del domingo, el día siguiente de la desaparición, aparece el coche de Laura. Lo hace en una pista de tierra que se adentra en un pinar, en Alongos, a unos 6 kilómetros de su casa. Parece que ella misma ha sido la que ha dejado el coche ahí. Está bien aparcado y el asiento parece estar pegado al volante como lo llevaba ella. Es necesario, puesto que el coche está cerrado, emplear la llave del repuesto para abrirlo. Se disponen a ir a casa de Laura, a buscarla y luego abren el coche. Los perros adiestrados entran, se vuelven locos. Obviamente la chica ha estado ahí, en su coche. Sin embargo, en la zona, en los alrededores, los perros no hallan nada, lo que es totalmente extraño. La chica debió dejar el coche, bajarse y algo tenían que oler, pero no, eso no sucede. Los perros reaccionan en el coche, en el interior del vehículo, pero no en las cercanías del mismo. Paralelamente se inspecciona la vivienda de Laura, concretamente su habitación, y allí los investigadores hallan un segundo teléfono móvil del cual la familia no tenía ni idea de su existencia. Pero una vez analizado el terminal, se encuentran mensajes amenazantes. Pronto aparece un segundo terminal en la zona del colegio del pueblo. No lleva ni tarjeta SIM ni tampoco batería, pero no hay dudas de que el teléfono pertenecía a Laura y era el que llevaba la noche de su desaparición. Ya han pasado 4 días desde que se le perdió la pista a la chica y aparece un nuevo elemento en la investigación: la chaqueta que llevaba la joven el día que fue vista por última vez. Era una chaqueta negra, de punto, los familiares la identifican como de la chica y aparece a unos 2 kilómetros de donde se halló el teléfono móvil. Aunque en esta ocasión no la encontró la policía. Una chica que regresaba a su casa en la zona de Moreiras, también perteneciente a Toen, la encontró. La llevó a su casa con la intención de quedársela, se dice que llegó a lavarla, pero cuando vio todo el revuelo que se había montado, decide ir a la policía con la chaqueta. Es en este punto cuando los familiares lo identifican como una prenda que vestía la joven. Todo el pueblo está volcado en la búsqueda de Laura, todos excepto una persona, Javier Cruz. La policía centra su foco de atención en ella. Los mensajes amenazantes que recibía Laura eran suyos, habían mantenido una
una relación y ni siquiera se había molestado en intentar encontrar a su expareja. Pero él niega tener algo que ver. Nos trasladamos ahora al 30 de agosto, 6 días después de la desaparición de la chica, cuando una patrulla se encuentra rastreando la zona en la que se ha hallado la chaqueta de la joven. Un guardia civil, guiado por un fuerte olor, halla el cuerpo sin vida de Laura. La chica estaba en una zona ya rastreada, pero no se percibía a simple vista porque estaba escondida entre la maleza. Sin embargo, desprendía un olor tan fuerte que no pudo pasar desapercibido el cuerpo. Sobre las 21:25 se produjo el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Hospital Anatómico Forense para realizarle la autopsia y determinar las causas del fallecimiento. Los investigadores, que continúan trabajando, detienen en las horas posteriores del hallazgo a Javier Cruz. Lo trasladan a la zona en la que han hallado a Laura y él no solo sigue negando que haya tenido algo que ver, sino que mantiene una actitud bastante pasiva e incluso chulesca. Javier se mantiene impasible y solo logran que se derrumbe cuando le dicen que lo van a trasladar a su domicilio, el domicilio familiar, para registrarlo. Cruz, que supuestamente no quiere que todo esto salpique a su familia, confiesa. Dice que la tarde del 23 de agosto ha estado manteniendo conversaciones a través de mensajes con Laura, que ambos muestran deseos de verse, y esa misma noche, en la madrugada del 24, deciden quedar. Lo hacen en una nave. Es allí donde Laura se montaría en el coche de Cruz, siempre según la versión de este, mantendrían relaciones y posteriormente discutirían. Supuestamente Laura le reprocha haber ido con su pareja a la playa cuando a ella nunca la ha llevado. Recordemos que han tenido 3 años de relación, al menos. A consecuencia del enfado le da un bofetón la chica a Javier, él se cabrea, le dice que pare, pero Laura sigue con los reproches e incluso llega a escupirle. Se supone que en estos momentos están sentados frente a frente, Javier sentado en el asiento del coche y Laura cara a cara en el regazo. Es en este momento, supuestamente, según su versión, después de que Laura le escupa, cuando decide agarrarla del cuello y apretar. Recordemos que en terapia Laura había contado que él hacía eso frecuentemente, que la ahogaba y luego la soltaba. Pero en esta ocasión parece que ha ido más allá. Aprieta, siente un chasquido, según lo cuenta Javier, y Laura se va encima de él. Él considera que Laura está haciendo el tonto porque no ha apretado tan fuerte como para haberla matado. Sin embargo, la chica no reacciona, comprueba que no tiene pulso, se asusta y decide, en lugar de llamar para pedir ayuda, ¿para qué?, decide deshacerse del cuerpo. Posteriormente se dispondría a colocar separados por varios kilómetros las pistas falsas. Esta es la versión de Javier Cruz, aunque en la autopsia no tardaría mucho en desmentirla. Laura sí ha sido estrangulada, pero no lo ha hecho Javier con sus manos, sino al lazo con la chaqueta que la propia joven vestía ese día. Además, en el informe se reconocen 2 tipos de lesiones, una de carácter mortal, la del cuello, y varias lesiones localizadas en la zona escapular izquierda, la cara anterior del antebrazo, también izquierdo, y en las 2 rodillas. Asimismo, el informe definitivo de la necropsia no recoge la presencia de ningún tipo de sustancia tóxica ni tampoco de semen. Por tanto, los resultados de este análisis desmentirían totalmente la versión proporcionada por Javier Cruz. Como consecuencia, es declarado culpable del asesinato de Laura Alonso Pérez. El juicio duró 3 días y un jurado popular, tras escuchar los testimonios de los peritos y de varios testigos, de escuchar a Javier Cruz y de ver las pruebas aportadas, considera que el chico ha sido el causante del fallecimiento de Laura Alonso y que no ha sido un accidente. La consecuencia es que la audiencia provincial condenaría a Javier Cruz a 18 años de prisión y además debería pagar 200.000 euros de responsabilidad civil. Como os decía al inicio del vídeo, estos hechos han pasado hace 14 años y en la actualidad Javier Cruz está gozando del tercer grado penitenciario. Ha retomado un poco su vida anterior antes de que todo esto hubiese pasado. Ha vuelto a trabajar en el taller en el que estaba, de su tío, como mecánico, y únicamente tiene que volver a prisión a dormir. ¿Qué os parece?
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, dale a like, no olvides suscribirte si no estás suscrito y nos vemos pronto con un nuevo vídeo.